Okay, Shabbat Shalom, de nuevo bienvenido a todos los que están aquí presentes, los que están por internet. Para aquellos que son nuevos, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamir en Brandon, Florida, y le agradezco que estén esta noche reunidos con nosotros, ya que comenzamos un libro nuevo de la Torá, el libro Vayikra, o como dicen en español, no muy español, muy castellano, Levítico. Así que esta noche comenzamos lo que sería el corazón de la Torá, porque es el libro que se encuentra en el mismo medio entre los otros cuatro. Así que el Levítico o Vayikra. Pero antes de comenzar, voy a hacer la bendición para la lectura de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amin v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torá. Amén. Y esta noche, como dije, en el libro de Vayikra, o Levíticos, capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. De nuevo es capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. Y comenzamos leyendo en el primer capítulo. Recuerden que Vayikra. Y dice: y llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el Mishkan, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y ahí nos vamos a quedar un ratito, porque necesito explicarle qué significa eso de ofrendar ofrenda. Así que déjenme compartir con ustedes el PowerPoint. Y recuerden que más adelante voy a poner PDF tanto en Telegram como por correo electrónico, para que no piensen que si no quieren estar tomando nota, para poder entonces escuchar más bien lo que voy a compartir con ustedes. Y de nuevo, Vayikra, el Levítico 1, verso 1, el capítulo 6, verso 7. También esta noche la Haftara, la porción de la profeta, se encuentra en Isaías, capítulo 43, verso 21, el 44, 23. Y el primer siglo, lectura del primer siglo es en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1 al 18. Si no han leído la porción, por favor, traten de siempre leer la porción antes de venir a estudiar la clase en Shabbat. Igualmente los profetas, esta porción de Isaías es preciosa. Yo les aconsejo que la lean si no la han leído. Si tenemos oportunidad más adelante de hablar sobre ella, lo haremos. Vayikra, y llamó. Y muchas, por lo menos en algunas versiones, no le incluyen el i. Dice simplemente: llamó Hashem a Moisés, pero hay un i. Vayikra, el va de Vayikra significa y. ¿Por qué? Porque nos está dejando saber que el libro de Vayikra es una continuación del libro de Shemot, es una continuación del libro de Éxodo. Desde que comenzamos en el capítulo 25, estamos hablando del Mishkan y vamos a continuar hablando hasta Números. O sea que son muchos capítulos asociados con el mismo tema. Por lo tanto, el I de Vayikra es importante porque está uniendo el libro de Shemot con el libro de Vayikra, cual culmina, si ustedes recuerdan, culmina con la presencia visible de Hashem, lo que se llama Kavod o gloria o Shejina, en el Mishkan y la nación adorándole. Recuerden que la vez pasada, en el primero de Aviv, se levantó el tabernáculo por completo y la presencia de Hashem llenó el tabernáculo. Recuerden que no es hasta que esa presencia llena el tabernáculo, el Mishkan, que realmente no tiene función el Mishkan. O sea, el Mishkan viene a funcionar y tener propósito cuando Hashem llena el Mishkan de su presencia.
Kedusha, ¿qué es Kedusha? Kedusha es lo que traducimos como santidad o santo. Y aquí estamos viendo que la santidad está extendida al espacio, que es el Mishkan, en el tiempo en que se levanta el Mishkan, que es en el mes de Aviv. La nación es santa porque recuerden que como nación es que somos santos, no es como individuos, sino cuando estamos todos unidos. Por eso el Shabbat es tan importante, porque esa santidad de ese tiempo y ese espacio lo tenemos nosotros cuando estamos reunidos en Shabbat. Y la presencia de Hashem, o sea que tenemos esos 4 elementos dentro del concepto de Kedusha o de santidad. Pero para mantener y sostener esa total Kedusha del espacio, del Mishkan, del tiempo, del pueblo, de Hashem, Hashem mismo establece un protocolo o un código de santidad, que es un conjunto de leyes formales que rigen los actos y ceremonias en servicio a Hashem. Y ese servicio se llama Abodá, rindiéndole honor. Este protocolo permite que la presencia de Hashem permanezca en medio de ellos. ¿Okay? Este protocolo es lo que permite que la presencia de Hashem se mantenga en medio de ellos, del pueblo y del Mishkan. Y la meta principal de todo esto es mantener la relación del pacto. Todo está basado en el pacto. Instrucción. Cuando leímos aquí que dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno, en el hebreo dice cuando Adam. Recuerden que Adam es el término para la humanidad. Significa, en términos general, ser humano. Cuando Adam, alguno de entre vosotros, se acerque a ofrecer ofrenda. Ese se acerca a ofrecer ofrenda en hebreo es Yakriv Korban. Yakriv Korban, que tienen las mismas siglas que son la Kuf, la Resh y la Bet. El término Korban, que en hebreo significa acercarse, estar cerca, venir cerca. Ofrenda no es sacrificio. Lamentablemente el término Korban, cuando lo tradujeron, lo traducen como sacrificio y eso es erróneo. No es un sacrificio, es un Korban, porque el propósito es usar eso para acercarnos a Hashem. Sacrificio es lo que hacen los paganos para apaciguar o manipular sus dioses. No así con el Elohim de Israel. Para el Elohim de Israel, el Corbán, lo que se traduce en español como ofrenda, es la manera de relacionarse con Hashem en su casa. Y recuerden que el término casa es, en este caso estamos hablando del Mishkan, pero que más adelante va a ser el templo. Tiene que ver con relación, ya sea, las ofrendas son ya sea para celebrar, para agradecer, para hacer petición o reparar la relación con Hashem o con las personas a causa del pecado. Es una forma de elevarnos espiritualmente. Protocolo. Si es un corbán animal, una ofrenda animal, tiene que ser un animal doméstico y limpio, kosher. Y eso está definido en Levítico 11, que eso lo leeremos más adelante. Si no es un animal, entonces tiene que ser una harina de alta calidad. Siempre recuerden que lo mejor es para el Señor. Y esa harina va acompañada de incienso, de aceite, sin levadura y sin miel. Si es un ave, puede ser una paloma o tórtolas. Y usualmente, si son palomas o tórtolas, es porque Hashem le está permitiendo a las personas que no tienen muchos recursos financieros económicos traer algo, aunque sea de menos valor, pero siempre traer algo ante la presencia de Hashem. Y el pacto da lugar a este protocolo. De nuevo, el pacto da lugar a este protocolo. Y el protocolo tiene que ver con sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. No tiene que ver con muerte. Muchas personas no les gusta el libro de Levítico porque dicen, ay, eso es matando animales y sangre por aquí y sangre por allá. No es la matanza, no es la muerte, sino la sangre, que es lo que da vida. Y lo importante de esta sangre es que no está contaminada, que es una sangre pura. Además, esta ofrenda es dar algo que es tuyo,
como un regalo, como un tributo, como una ofrenda a Hashem. Es darle algo que le pertenezca a uno. Y la palabra kaper, que lamentablemente no hay una traducción que se acerque realmente a lo que significa kaper. Y el problema es que el lenguaje hebreo es un lenguaje bien concreto y bien directo, mientras que los demás lenguajes son abstractos. Por ejemplo, el griego es bien abstracto. Pero el hebreo es bien concreto, o sea que las palabras mismas describen exactamente lo que esa palabra está diciendo, de lo que está hablando esa palabra. Kaper, de donde sacamos Yom Kippur, significa escudo, cobertura, borrar, limpiar contaminantes. Es la parte más importante de la sangre de ese animalito que se ofrenda. Es que esa sangre sirve para borrar, limpiar los contaminantes, para poder acercarse y no morir por causa del pecado ante la presencia de un Elohim santo, puro. No todos los korbanot, que es el plural de corbán, son para expiación. Y la sangre en el altar es lo que te une a Elohim. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la sangre de ese animalito representa vida. Y esa sangre cuando se pone al altar te está uniendo a ti con Hashem, porque está esa relación entre tú y el Padre. Y esa relación puede ser porque tú vienes a darle gracia o porque tú simplemente quieres ofrendarle algo, o si has hecho alguna transgresión, algún pecado, tú quieres reparar esa relación de nuevo, pues entonces tú traes una ofrenda en la cual se usa sangre, pero no todas las ofrendas son iguales, porque dependiendo para lo que sea, son las diferentes ofrendas. Hay 5 tipos básicas diferentes de ofrendas, cada una con su propio protocolo, que te vas a dejar saber qué vas a ofrendar, dónde lo vas a ofrendar, cómo lo vas a ofrendar, cuándo, quién, por qué y si es voluntaria u obligatoria. Por eso cada ofrenda es bien importante entenderlas y conocerlas. La palabra sebaj en el hebreo significa que es una ofrenda que requiere cortar el cuello al animalito, que es shejitá. Y recuerden que el animal, aún al animal el Señor tiene consideración. Cuando se va a matar ese animalito, se hace en una forma rápida, limpia, para que ese animal no sufra y no sienta dolor. Por eso es la carne kosher, significa que ese animal se mató con dignidad. A un animal hay que tratarlo con dignidad. Y en el templo, o en el Mishkan, cuando degollaban un animalito, era en el cuello de una forma particular que no le causara dolor ni sufrimiento. Era una cosa bien rápida. ¿Okay? Y menojot son las ofrendas que no son animal, que son grano, cereal, harina, pero recuerden que es de lo mejor que se le ofrece al Señor. Y algunas personas, de nuevo, si eran muy pobres, que ni siquiera podían traer una tórtola, una palomita, podían traer una ofrenda de harina. O sea, la cosa es que Dios quiere que tú vayas y te acerques a Él. El propósito es acercarte a Él. Hay diferentes grados de pecado que contaminan el espacio sagrado. El espacio sagrado, recuerden de nuevo que es aquí el Mishkan, que es donde la presencia de Dios está morando. En el futuro va a ser el templo. ¿Okay? Cuando ellos lleguen a la tierra, entonces establecen el edificio permanente. Y el pecado, hay diferentes pecados, y el problema del pecado es que causa contaminación. Aunque nosotros no lo vemos en el sentido espiritual, una persona que ha pecado, para poderse acercar al Mishkan, al espacio sagrado donde Hashem está morando, tiene que venir con una ofrenda. Y esa ofrenda va a limpiar esa contaminación que causa el pecado. El problema es que dependiendo de quién peque, por ejemplo, si el sumo sacerdote peca,
por ser el único individuo que tiene acceso al lugar santísimo, su pecado contamina el lugar santísimo. Por eso una vez al año en Yom Kippur, el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo con sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre va a limpiar. Ustedes, las que les gustan usar mucho cloro y mucho detergente y muchas cosas para limpiar en su casa, es lo mismo con la ofrenda. La ofrenda sirve como un detergente para limpiar las contaminaciones que causan el pecado. Y dependiendo del grado de pecado, es la cantidad de contaminación que surge. Y de acuerdo a la cantidad de contaminación que surge, van a ser las ofrendas. Hay ofrendas que solamente la sangre se va a poner en el altar que está afuera, el altar de bronce, mientras que hay otra que la sangre se pone en el altar de incienso. Y en Yom Kippur, una vez al año, se pone sangre en el altar, perdón, en el arca, porque ¿qué está haciendo? Limpiando de adentro hacia afuera todos los sectores, todas las áreas del templo o del Mishkan. ¿Okay? ¿Y cuáles son esos pecados? De acuerdo al grado, porque no todos los pecados son iguales. Es imposible que una persona que mienta tenga que pagar con su vida, porque el grado de la contaminación de una mentira no es lo mismo que si alguien viene y mata a otro. Por lo tanto, de acuerdo al pecado, es que va a ser la ofrenda o va a ser el castigo. Tenemos lo que se llama avón, que usualmente lo traducen como iniquidad en el español. ¿Qué es un avón? De esto hemos hablado otras veces. Intencionalmente desobedecer algo que la Torá manda hacer. ¿Okay? Es desobedecer algo que es obligatorio. Por ejemplo, guardarás el Shabbat está formulado en una forma que se le llama un mandamiento positivo. Es hacer algo. Entonces, si uno intencionalmente dice, no me da la gana celebrar el Shabbat, está cometiendo iniquidad, está cometiendo un avón. Pecha es lo que a veces traducen como rebelión o transgresión. ¿Y qué es una rebelión, una transgresión? Intencionalmente desafiar a hacer algo prohibido por la Torá. Por ejemplo, eso es un mitzvah negativo. Si algo te está prohibido y tú dices, no, como que me da la gana hacerlo, aunque Dios diga que no lo haga, eso es un pecha. Ejemplo, no matarás. Y tú dices, pues, el vecino no me cae bien, mañana voy y le llevo una sopita, un veneno y lo mato. Ahí intencionalmente está desafiando algo que Hashem prohibió. La situación con el pecha o lo prohibido, hacer algo que está prohibido, por ejemplo, no matarás, es que la mayoría de ese tipo de mandamientos, el castigo es muerte, o lo que llamarían la pena de muerte. Ejemplo de pecha, un mandamiento que intencionalmente uno desafía y lo hace aunque está prohibido. Adulterio. El castigo es muerte, para eso no hay ofrenda. Personas que cometen adulterio tenían que ser llevados a los jueces de Israel, determinarse con seguridad si era adulterio de ambas personas y el castigo era muerte. No, ahí no había ofrenda, ahí no había perdón, ahí era muerte. Bestialidad, muerte. Blasfemia, muerte. Sexo prematrimonial, sobre todo mujeres comprometidas a casarse, muerte. Falso testimonio en casos capitales, muerte. Falsa profecía, muerte. Relaciones homosexuales, muerte. Idolatría, muerte. Relaciones de incesto, muerte. Insubordinación a la autoridad suprema. En este caso, por ejemplo, a los sacerdotes, el sumo sacerdote, muerte. Secuestro, secuestrar individuos, muerte. Libertinaje de una hija de un sacerdote, muerte. Asesinato, muerte. Violación a una mujer prometida, muerte. Golpear, maldecir o rebelarse contra los padres,
muerte. Quebrantar el Shabbat, muerte. En el tiempo cuando se estaba dando la Torá, cualquier persona que entraba al lugar que Dios dijo, hasta aquí llegan las personas, hasta el límite, no pueden pasar. Si pasaban era muerte. Brujería, adivinación, necromancia, hechicería, todo eso era muerte. Por lo tanto, todas esas cosas son pechas, son pecados de rebelión y transgresión para los cuales no hay ofrenda. De la única forma que una persona que haya cometido algunos de estos pecados no muera es que el único que tiene derecho a perdonar es el rey. Si Dios solamente perdona a un individuo que haya cometido este tipo de pecado, es el único que puede perdonar, no es a base de ninguna ofrenda. Y luego está lo que se llama la jatá, que se define como pecado, que es errar o tener descuido o dejadez, no tener cuidado con los mandamientos, o sea, hacer algo pues, sin pensarlo, y si cometiste un error, eso es en sí lo que se traduce como pecado. Lo que se hacía intencional para eso, como ya había dicho, para eso no había ofrenda si era un pecha, si era algo de las cosas que yo les describí, porque solamente el rey puede perdonar. Lamentablemente, muchas traducciones no aclaran la diferencia entre estos tres grados y llaman a estas tres cosas pecado, cuando no es lo mismo. Por eso a veces, si estás leyendo y no lo ves en el hebreo, no vas a saber realmente si está hablando de una iniquidad, de una rebelión o de un pecado como tal. Porque todas estas cosas tienen que ser tratadas diferentes. Y todo es en la perspectiva del pacto, porque tiene que ver con relación. El propósito es que Dios siempre quiere tener una relación contigo. Todo esto para tener una relación contigo. Ahora, los 5 tipos básicos de Corbanot, que es lo que se lee aquí en esta primera porción de Vayikra. Tenemos la ofrenda Olá, que traducen como holocausto, que es el corbán encendida. La ofrenda encendida o elevada. No, esta no se come, es completamente quemada en el altar. Un olá es una ofrenda que tiene que ir completa en el altar y es quemada en el altar y es voluntaria. Luego tenemos la ofrenda que se llama minja. Minja. Y hay 5 clases de minja dependiendo de cómo se prepare esa harina. Por ejemplo, se puede traer la harina sin cocinar, se puede traer la harina hervida, amasada, asada, frita, o sea, dependiendo de cómo se traiga, como hojuelas, es que va a ser el tipo de minja. Y puede ser cereal, grano, harina, y de nuevo se mezcla con aceite e incienso. La mayoría de estas ofrendas hay que ponerle incienso, pero sin levadura y sin miel. Usualmente la miel a la cual ellos se refiere es al jugo de la fruta. ¿Por qué? Porque si usted mezcla harina con jugo, se va a fermentar. Por lo tanto, para evitar que tenga fermentación, no se le echa miel. Y otra cosa, que las culturas paganas a sus ofrendas de harina le echaban miel y le echaban levadura. Está la ofrenda Shelamim, que se puede describir como la ofrenda de paz o de bienestar. Parte de esta ofrenda se va a quemar en el altar y lo demás se comparte y se come. Por ejemplo, si usted quiere ofrendar un shelamim de un corderito, pues ese cordero, parte de ese cordero va a ser quemado en el altar, parte le vas a dar al sacerdote que está oficiando el servicio y el resto es tuyo para compartirlo con tu familia y con amistades. Esta también es voluntaria, estas 3 son voluntarias y estas 3 no tienen nada que ver con pecado. ¿Okay? O sea, pecado como lo entendemos nosotros. Porque usualmente estas ofrendas son traídas para las festividades o son traídas por agradecimiento o porque tienes una petición. ¿Okay? Sin embargo, las últimas 2, Jata'a, es la ofrenda que usualmente traducen como la ofrenda del pecado, pero correctamente es de purificación. Esa ofrenda es para purificación y hay varios dependiendo de la situación y es por error cometido, lo que traducen como pecado, un error que sin querer
hiciste algo, rompiste un mandamiento. Y esta es obligatoria. Está la asham, que usualmente le llaman, la traducen como la ofrenda de culpabilidad. Pero correctamente es la ofrenda de reparación o restitución. Y para esta es por los siguientes casos. Si alguien en forma accidental usa algo que supuestamente solo debe usarse en el Mishkan, tiene que traer un asham. Si alguien piensa que tal vez pecó, pero no está seguro, trae un asham. Vamos a suponer que tiene la sensación, ay, me está aquí sea algo malo y no me acuerdo qué fue. Pues déjame llevar un asham por si acaso. ¿Okay? Y si alguien jura en falso al tratar de engañar a otra persona, también tiene que traer un asham. Es una ofrenda obligatoria. También el asham se traía en algunos de los ritos de purificación. Por ejemplo, la persona que era limpiada de lepra, entre todas las ofrendas que traía, tenía que traer una de asham. Yo sé que quizás esto suena un poco, ay pastora, pero tanta cosa yo no entiendo nada. Esto toma tiempo entenderlo. Lo que sí tienen que entender es que para cada cosa que uno haga que no le agrade a Dios, ya sea que uno esté rompiendo un mandamiento, intencional o no intencional, o ofenda a alguna persona, hay algo que uno puede traer para reparar esas relaciones. Lo importante es reparar la relación con Dios y con tu hermano. También hay 7 clases de ofrenda dependiendo de la santidad, porque aún las ofrendas tienen grado de santidad. Por ejemplo, el holocausto, que él es el olá, la ofrenda de purificación, que es el hata'á, y la ofrenda de reparación, que es el asham. Estas 3 son las más sagradas. Estas 3, por lo menos la de purificación y la de reparación, parte de esa ofrenda el sacerdote tiene que consumir. Significa que por ser de las más santas, esa ofrenda tiene que ser comida en un lugar específico en el templo y de ahí no pueden salir dentro de los confines de donde están los sacerdotes. ¿Okay? Mientras que las otras, la de Shelamim, que incluye la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda por el primogénito, la ofrenda del diezmo de los animales y aún la Pascua son de menos kedusha, de menos santidad, que significa que se pueden comer fuera del templo, pero dentro de las murallas de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se pueden comer, pero se pueden comer dentro de Jerusalén. Por eso la Pascua, después que hacen la ofrenda de la sangre del cordero en el altar en el templo, el animalito se asa y la persona se lo lleva a su casa a comerlo con su familia esa noche la Pascua, pero tiene que ser comida dentro de la ciudad de Jerusalén, porque la santidad de esa ofrenda es de menos grado. La que son más santas es consumida solamente por los sacerdotes y se come dentro de un lugar específico en el templo. Y esta ofrenda tiene 4 elementos de servicio, el servicio como tal. La primera parte es degollar, y esta parte de degollar el animalito puede ser por la persona quien trae la ofrenda, no necesariamente tiene que ser por el sacerdote o por un levita. Cualquier persona puede, aún una mujer puede degollar su propia ofrenda si desea. Una vez está degollada, primero que nada, la persona que trae un animalito o cualquier ofrenda, sobre todo un animal, tiene que poner su mano. Y el poner su mano sobre el animal no es que está transfiriendo sus pecados a ese animal, no. Es que está mostrando que es su propiedad. Tú dices, ok, este corderito es mío, pones tu mano, pero tú dices, se lo entrego a Hashem. ¿Okay? Al tú tocar la cabeza del animal, estás dejando saber que es tu propiedad, pero tú se la estás entregando a Hashem. Después de eso, entonces se degolla el animalito. Y una vez sale la sangre, quien tiene que recoger la sangre es el sacerdote. De ese punto en adelante, todo el trabajo, el resto del trabajo es por el sacerdote. Solo por el sacerdote lo demás. Recoger la sangre en un envase santo. Transportar la sangre al altar. Rociar la sangre sobre el altar le corresponde al sacerdote. Si de una ofrenda de pájaro
Hay una cosa que se llama pellizcar la cabeza, es una forma, el sacerdote estaba adiestrado de que con su uña de su dedo pinchaba la cabecita del pajarito y básicamente le quitaba la cabeza de un solo pinchazo. Y esa cabecita era conjuntamente con el resto del cuerpo quemada en el altar. Lo que tenía que era sacarle el buche y la sangre, como son animalitos, aves pequeñas, exprimirla en contra del altar para que saliera toda la sangre. Lo importante de esto es necesario tener la intención correcta. Cuando el sacerdote está ofrendando en el altar, no puede estar pensando, ay, se me olvidó apagar el bill de la luz. Si está pensando en otra cosa que no sea lo que está haciendo, anula por completo, invalida esa ofrenda. Pero ¿quién sabe lo que está pensando el sacerdote? Hashem. Hashem. Por lo tanto, el temor que ese individuo tiene que tener ante la presencia de Dios cuando está ofrendando algo que trae otra persona, porque está sirviendo de intermediario entre esa persona y Hashem, su mente que tiene que estar específicamente en lo que está haciendo. Porque si no, invalida por completo esa ofrenda. Y recuerde que aun cuando el sumo sacerdote entra en Yom Kippur, en el lugar santísimo, que tiene que rociar la sangre sobre el arca 7 veces, si falla de menos de 7 veces, está contando y se le fue el cuento porque de nuevo pensó en que no pagó la luz de la casa, invalida por completo el servicio. Imagínense invalidar un Yom Kippur, que ahí está, corresponde a la nación completa. Okay, por lo tanto, es la intención con la cual se hacen las cosas. Y no es casi nada de estrés. Entonces, además de eso, recuerden que las ofrendas se traían solamente de día, de noche no se traían ofrendas. ¿Por qué? Porque de noche eran que las naciones paganas hacían sus ofrendas a sus dioses. De noche. Y el sacerdote siempre tenía que hacer la ofrenda con su mano derecha, aunque fuera zurdo. Su mano derecha era la única forma que podía hacer la ofrenda. Por ejemplo, parte del animal, después que, dependiendo de la ofrenda, por ejemplo, partían el animal, las patas para un lado, la cabeza para otro, el cuerpo por otro lado. Cuando lo tiraban al altar, tenía que ser con la mano derecha, aunque fuera zurdo. Ninguna persona podía hacer una ofrenda con la mano izquierda. Porque recuerden que la derecha representa justicia, rectitud y autoridad. Y esta referencia la puede usted ver en el Mishnah Kehati, es la mejor traducción, en lo que llaman el Seder Kodashim, volumen 1, el Tratado de Bajim, trata de todos los elementos del servicio del altar. Animales aceptados, son kosher y son limpios. La oveja, cordero, el carnero, las cabritas y los cabritos. Y yo sé que para nosotros que queremos tanto a nuestros animalitos, pensar en que estos pobres animales, uno dice pobre, pero no son pobres. Si ustedes supieran que así como los animales, cuando Noé estaba haciendo el arca, que los animales propios solos entraron al arca, ¿verdad? Estos animales, aunque usted no lo crea, entienden el propósito que ellos están haciendo cuando son llevados para el altar. Estos animales son tratados de tal manera, una, que no se le causa sufrimiento ni dolor. Y ellos saben que están siendo, su sangre está sirviendo un propósito delante de la presencia de Hashem. Ellos saben. Tenemos también vacuno, vaca o buey, y los becerritos o becerritas. Estos animales pueden ser tanto macho como hembra para ser ofrendados, y dependiendo de la ofrenda, es si va a ser macho o si va a ser hembra. Las aves, tenemos la paloma y la tórtola, son los animales, las aves que se presentaban. Como dije, usualmente eran personas que no tenían muchas finanzas. Recuerden cuando Miriam, después que tuvo a Yeshua, tenía que ir a llevar la ofrenda de purificación por haber tenido un bebé. Ellos llevaron unas tórtolas. Eso nos deja saber que no eran de muchas finanzas, ¿okay? Que no tenían muchos recursos.
Y aquí es donde el sacerdote de alguna forma, es una forma que le enseñan a hacerlo, que con pinchando el cuellito separa la cabeza del cuerpo y el buche tiene que eliminarlo. El buche se echa con las cenizas que se sacan del altar. Y el ave, por ser un animal pequeño, se corta por la mitad y se ofrenda en el altar. Con respecto a los demás animales, lo que se quema en el altar, por ejemplo, que le pertenece a Dios y que nadie puede comer, es una grasa especial, que es la grasa que está sobre los riñones, sobre el hígado, y una grasa que está por encima de los intestinos y de los órganos. Ese tipo de grasa, que usualmente es de un color oscuro, se quema y se le da a Dios. Es solamente, no se puede comer. Eso no significa que si usted está comiendo un pollito y tiene un poquito de grasa, que está cometiendo pecado. No es esa grasa, es una grasa en particular, sobre todo en estos animales como la vaca, la oveja, el cabrito, que es una grasa específica que hay alrededor de los riñones, del hígado y por encima de los órganos. Eso no se come, eso se le dedica a Hashem. Por eso, cuando usted está leyendo el Levítico, que habla de que ni la sangre ni la grasa se puede comer. No es que usted no pueda comerse un poquito de grasa en alguna carne que usted se coma o un pollo que se coma, porque esa no es la grasa que está hablando aquí. ¿Sí? Es una grasa bien rica en términos de nutrientes y bien en sí una grasa diferente a la que usualmente vemos cuando estamos comiendo diferentes pollo, carne o pavo, cosas así. Y aquí, a diferencia de la vaca, la oveja que se usaba en el tiempo en Israel es un tipo de oveja que el rabo tiene mucha grasa. También esa grasa tiene que ser quemada en el altar, no se puede comer, que está relacionado con los riñones, con el hígado. ¿Por qué los riñones y el hígado también eso se quema, además de la grasa? Porque en las culturas paganas tenían la costumbre, después que mataban el animal, que usualmente era de noche, sacaban los riñones y el hígado para hacer adivinanza. Dios dice, ustedes no hacen así, ustedes me cogen esos órganos y los queman, para que no diga el pueblo de afuera, que no nos conoce, ustedes hacen igual que los paganos, que usan los riñones y el hígado para hacer adivinanza. Eso no se hace. En pocas palabras, las ofrendas, el corbanot, sirven como medio para acercarse Karaf a Dios en su casa, su templo, su mishkan, su espacio sagrado, para celebrar, para agradecer peticiones o purificar y limpiar impurezas rituales y pecados. Solamente el rey puede perdonar pecados y el perdón podía obtenerse con arrepentimiento y teshuva. Recuerden que teshuva, aunque lo traducen como arrepentimiento, teshuva en el concepto hebreo es que la persona, si está mirando, si tiene su espalda hacia Dios, en contra de Dios, ¿okay? Le estás dando la espalda a Dios y está caminando en tu propio caminar hacia el mundo, lo que sea, cuando tú realmente quieres arrepentirte y regresar a Dios, tú te haces una vuelta y miras de nuevo hacia la fuente de vida que es Hashem. ¿Okay? Es dar una vuelta completa, 180 grados, regresar a Dios. Eso es teshuva. Sobre todo, se entiende un ejemplo. Sabemos que el templo estaba en Jerusalén, pero si tú vivías en Corintio, y aquel entonces no es como ahora que uno coge un jet o coge un carro, un barquito. Aquel entonces era a pie o en camello. Imagínense, en camello eran meses llegar a Jerusalén. Y usted comete un pecado y se da cuenta. Dios permitía un arrepentimiento y una confesión y te arrepentía y Dios te perdonaba. Si no te podías llegar al templo. En el momento en que tú puedas llegar al templo, pues entonces tú traes la ofrenda que correspondía a esa cosa. ¿Okay? Pero tú no podías, por ejemplo, si te tardaba meses, si estás trabajando y el viaje donde tú vives a Jerusalén eran 3 meses, ¿quién te va a dar 3 meses de vacaciones? Para ir, para eso es un solo way y para regresar. Por lo tanto, Dios permitía, porque recuerden que solamente el rey puede perdonar. Por la vez que tú tengas la oportunidad de ir a Jerusalén, pues entonces tú llevabas la ofrenda correspondiente.
Por lo tanto, arrepentimiento y teshuva, sobre todo si no se tenía acceso inmediato al templo para ejecutar el protocolo. Dios dice en Vayikra, cuando alguna persona quiere acercarse a él, no dice primero que tiene que ser solamente para recibir perdón, porque el pacto es lo que te da una relación con Dios, y hasta que tú no tienes esa relación con Dios, tú no puedes pedir perdón, porque tú no le vas a pedir perdón a un extraño que no conoce. Alguien en la calle, está pasando a alguien, ay, perdóname. Yo ni te conozco, ¿por qué te voy a perdonar? Por eso el pacto establece la relación primero para entonces uno arrepentirse y pedir perdón. Y por eso los diferentes corbanos, porque si tú lo que quieres es acercarte a Dios para darle gracias por algo, porque te sanó, porque te dio un trabajo, porque guardó tu familia, pues entonces tú traes una ofrenda de agradecimiento. No todo es por pecado. Y la sangre de los corbanot afirma el pacto, reconcilia y repara la relación si se habían cometido pecado. Entonces usted me va a decir, ¿por qué Yeshua tuvo que morir si estas cosas hasta cierto punto resolvían la situación del pecado? La sangre de Yeshua firma el pacto por siempre. Recuerden que esta ofrenda se hacían diario, semanal, mensual, una vez al año, pero tienen que seguir haciéndola y seguir haciéndola. Con Yeshua es una vez y por todas. La sangre de Yeshua cancela deudas, te cancela de ir a prisión, de muerte, de estar separado de Dios, de estar en exilio. Primero restaura la relación, el pacto, para que pueda haber perdón. En Hebreos 9, 22 dice, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué dice casi todo? Porque recuerdan que habían ofrendas que eran de harina. La harina no tiene sangre. ¿Okay? Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esa palabra remisión, si la lleva del griego al hebreo, la palabra yovel, y eso se encuentra en Levítico 17, verso 11. En Hebreos 10:12 dice, pero Mesías, habiendo ofrecido, acercado un carab, una sola ofrenda, corbán, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Elohim. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, un corbán, hizo perfectos o completos para siempre a los santificados, que santificado significa los santos, que somos separados exclusivamente para Dios, para su reino. Y la sangre de Yeshua es lo que limpia, purifica y restaura de adentro hacia afuera. Limpia el corazón, la intención, la conciencia y el alma, que era algo que la sangre de los animales no podía hacer. La sangre de las ofrendas de los animales lo que hacía era una limpieza por encima, limpiaba los contaminantes del pecado en el templo o en el Mishkan, pero no llegaba al corazón del hombre, por eso tenían que hacerlo continuamente en esta ofrenda. Pero Dios dice, por la sangre de Yeshua una sola vez, porque te limpia de adentro hacia afuera. Tu corazón, tu conciencia, porque ¿de dónde vienen los pecados? Del corazón. Salen de aquí y después los maquinan aquí. Y le dan vueltas. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para que no me lleven preso? ¿Cómo mato al vecino sin que nadie se dé cuenta? Ok. Entra aquí, pero se maquina acá. Por lo tanto, eso nadie lo ve. Solamente es Hashem, por lo tanto, por eso la sangre de Yeshua es tan especial y tan particular, pero por una sola vez, no continuamente haciendo esa ofrenda. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuáles son después de aquellos días? Después de Yeshua. Dice Hashem, pondré mi Torah en su corazón y en su mente las escribiré. Y eso se encuentra en Jeremías capítulo 31, verso 33 al 34. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Eso está en Isaías 43:25, también en Levítico. Es lo único que Hashem tiene Alzheimer, en olvidar por completo nuestros pecados e iniquidades. Y en Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión, y ahí la palabra en el griego es afesis,
o áfesis, donde usted quiera poner el acento. Áfesis, que en hebreo es la palabra yovel. Yovel lo que traducimos como jubileo. ¿Qué sucede en el jubileo? Libertad, dejar ir, cancelar deuda. De igual manera, la sangre de Yeshua hace eso, nos da libertad, nos deja ir libres y cancela nuestras deudas. De esto no hay más ofrenda por pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Recuerden que con intención de hacerlo prohibido por la Torah, el pago era muerte. Y ya le leí todos los diferentes tipos de pecado que el pago era muerte. Si después que uno se arrepiente de corazón y confiesa a Yeshua que no otra cosa que hacer un juramento, que Yeshua es nuestro Señor, nuestro amo y Salvador, o sea que aceptamos el pacto, la relación, su sangre hace caper, que borra, quita, limpia lo que hicimos con o sin intención del corazón, de la mente, nos restaura y nos reconcilia con Dios. Y luego volvemos a romper el pacto intencionalmente. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ofrenda por el pecado. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Elohim y ha tenido por inmunda? Recuerden que inmunda significa común. Común, o sea, hacer la sangre de Yeshua común, como si fuera la sangre de un becerro, como si fuera la sangre de un buey. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? El deseo de nuestro Rey soberano es querer morar con nosotros y en nosotros. Yeshua por su sangre permite esa relación por siempre, por la renovación del pacto. Muchas veces ustedes leen sus Biblias, sobre todo en lo que llaman el Nuevo Testamento, y hablan de un nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es un pacto renovado. Hoy día no hay templo, un edificio, una estructura física, pero Yeshua es el templo y nosotros somos el templo. Nuestras oraciones y las del Sidur constituyen el protocolo del templo para acercarnos a Hashem todos los días, noche, mañana y tarde. Lean más adelantito Oseas 14, verso 2. Pero esto no le quita al futuro templo, porque el sacerdocio de Aarón es permanente y las ofrendas que no son por pecado seguirán. Léanse Ezequiel 40 al 48. El templo en la tierra es el espacio sagrado y el microcosmos del universo que Hashem ha ordenado para su presencia visible, su gloria, su Shejinah en medio de su pueblo. Y es su protocolo. Él lo estableció porque la gente lo quieren deshacer. Primero que nada, Dios es soberano. Él no fue votar, no se hizo unas elecciones para votarlo a él como soberano del universo. Él es soberano. Él es el que dicta. Y nosotros estamos para servirle y obedecerle, no para tener opiniones. Ay, Señor, pero no me gusta que no puedo estar comiendo pan por 7 días. ¿Really? Y, exacto. ¿Okay? Aquí no es votaciones ni opiniones, aquí es obediencia. El propósito final de este espacio sagrado, el propósito final de este templo, el propósito final de estas ofrendas, de esta kedusha, de mantener y sostener esta santidad es lo siguiente. Cumplimiento del pacto Abraham, Isaac y Jacob. Sociedad basada en la santidad de la vida humana e igualdad de dignidad para todos, que es lo que nos hace falta hoy día en todo sitio. Sujetos únicamente a la soberanía de Hashem.
permanentemente conscientes de la presencia divina de la Shejinah, esfuerzo por ser fieles al pacto que nos encomendó ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Elevar el alma a los cielos y hacer descender los cielos a la tierra bajo la forma de un orden social justo, benevolente y compasivo. Permanencia de una identidad en la imagen y semejanza de Elohim. Es el propósito de todo, desde el Mishkan hasta el tercer templo cuando llegue. Y cuando Yeshua reine como rey y Mesías desde Jerusalén. Por lo tanto, el Mishkan y el Beit HaMikdash, el templo, pasado, presente y futuro, son el protocolo de Hashem y son importantes para nuestras vidas. Y para aquel que diga que no es necesario el templo, porque nosotros somos el templo y Yeshua es el templo, nunca ha leído la palabra. Porque todo eso es importante. Yeshua como templo, nosotros como templo, pero también un edificio como templo que Dios necesita, que hay que tener establecido ya. Y pronto será. Hello. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? Listo. Y esto es un resumen más o menos del libro completo de Vayikra. Capítulos 1 al 15. Capítulos 1 al 15 habla de rituales y de purificación. Tiene que ver de cómo acercarnos a Dios, cómo acercarnos a Hashem. Capítulos 17 al 27 hablan de justicia y rectitud y kedusha, santidad. Y es lo que nos ayuda a mantener, a continuar esa relación con Elohim. Así que los primeros 15 capítulos nos habla de cómo acercarnos a Elohim. Pero para continuar ese acercamiento, entonces son los capítulos 17 y 27. Y da la causalidad que el capítulo 16 es justo el capítulo en el medio de todos estos capítulos, que es el capítulo que habla de Yom Kippur. Porque Yom Kippur es lo que restaura la relación completamente, porque hay una limpieza desde el lugar santísimo hasta el altar de afuera. O sea que de adentro hacia afuera hay limpieza completa de todos los contaminantes que los pecados causan. Y todo esto tiene que ver con un estilo de vida del reino. Y Dios lo que quiere es infundir lo físico con lo espiritual, porque esto da elevación, honor y gloria a toda la humanidad. Y de nuevo aquí, como hago toda la semana, el anuncio donde están los dos enlaces para la aplicación de Telegram, donde ahí pongo los PDF y hay libros. También pueden poner preguntas si ustedes quieren, o si no les gusta la aplicación, pues pueden enviarme un correo electrónico a romeronereida@gmail.com. Igualmente en YouTube se encuentran todos los estudios, tanto en español como en inglés. Así que si usted desea alguna de estos estudios, usted puede enviarme un mensaje y yo le envío lo que tenga disponible. Recuerden, con eso que les dije, yo sé que al principio siempre, año tras año, todo el mundo se queda como tilteado, tic, 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 con todo lo que se lee sobre las ofrendas. Pero recuerden que necesitamos entender esto para entender entonces el trabajo de Yeshua. No tan solo eso, recuerden que con el templo que se establezca, el tercer templo, hay festividades y hay ofrendas que se van a seguir llevando porque no tienen nada que ver con pecado. Son ofrendas que Dios ha pedido de agradecimiento, son tributos que uno trae al rey. Y van a seguir como la fiesta de Sukkot. Me parece que no sé si en Ezequiel o Zacarías, que habla de que todos los años todas las naciones tienen que aparecerse ante el rey durante la fiesta de Sukkot y traerle tributo, porque si no, no hay lluvia. Y eso está establecido, eso no se va a cambiar. A usted no le gusta, no es cuestión de que le guste o no le guste, es cuestión de que el rey soberano lo pide así. Y hay cosas que no entendemos que trascienden lo físico de este mundo. Él lo entiende porque traspasa y va a la esfera de lo espiritual, a la esfera de cosas que no vemos ni entendemos. Lo importante es la obediencia, la obediencia.
Y de nuevo, estas son cosas que hay que leer y requete, leer y estudiarla para entenderla. ¿Por qué? Porque esto nos deja ver el grande amor que Dios nos tiene, que Él busca de todas las formas, vida y por haber, para que nosotros nos acerquemos a Él. Él no quiere que haya nada entre medio de usted y Él. Nada que los separe, que rompa esa relación. Pues entonces, Él ha establecido todas estas cosas para tener relación con nosotros, tener una intimidad con nosotros, estar en medio nuestro. Por lo tanto, y por medio de Yeshua, esa ofrenda es solamente una, única. Pero como estaba leyendo en hebreo, que si después de conocer esa bendición, esa libertad, ese amor de Hashem por medio de su hijo, uno viene y hace algo que no debiera hacer intencionalmente, rompe el pacto, hace algo que realmente uno lo hace intencionalmente, con entendimiento, ya no hay ofrenda para eso. Ya no hay ofrenda para eso. Porque si las personas dicen, ay, lo hago, pido perdón y Dios me perdona. ¿Really? Va a haber un momento en que Dios va a decir, mira, hasta aquí. Hasta aquí. Y lo puede hacer porque es rey. Por lo tanto, esto es algo bien serio. Léanse. Lo que voy a hacer, tomar tiempo para unas preguntas. No voy a leer los 6 capítulos porque más o menos lo que yo les dije, pero dándole un trasfondo más profundo en el sentido de por qué, el propósito de todas estas cosas. ¿Ok? Y recuerden que esto se estableció en lo que Yeshua hizo lo que tenía que hacer. Después ya no son ofrendas por pecado, son ofrendas por otras cosas. Agradecimiento, celebración, porque las festividades, por ejemplo, las fiestas de Pesaj, las fiestas de Shavuot, las fiestas de tabernáculos requieren ofrendas y no tiene que ver con pecado. Son festividades, son tributos que uno le trae al rey, porque él las pidió así. ¿Okay? No tiene que ver nada con pecado. Por lo tanto, es importante entender que las ofrendas son muchas porque son para muchas razones. Para pecados realmente solamente 2, que son las obligatorias, las demás son voluntarias. Así que vamos a tomar un tiempito para algunas preguntas